es alguien que se define en su último libro, en Una mujer y dos gatos, como, me ha encantado, la bambina antica. La chica antigua, pero en el sentido de... La niña, exacto. La niña antigua, sí. La niña a la que no le gustan los cambios, a la que no le gustan los grandes movimientos, ¿no? que se aferra a la tradición o a lo establecido. Pero esta bambina antica que tenemos aquí, Ayanta Barilli, buenas tardes. Buenas tardes, hola a todos. Esta bambina antica, de repente, como todos ustedes, se enfrentó a un cambio brutal, casi de la noche a la mañana, en la sociedad. De repente dejamos de besarnos y de abrazarnos, dejamos de darnos la mano, nos prohibieron entrar en los parques como este del Retiro, cerrando las puertas. Nos dijeron que no saliéramos a la calle o que si lo hacíamos lo hiciéramos por turnos, según nuestro rango de edad, en fin, o nuestras intenciones incluso. Y en ese periodo tan complicado, la bambina antica se queda viviendo sola en casa y de repente se enfrenta a esta situación escribiendo. Y da a luz este libro, Una mujer y dos gatos, que es un recorrido por los distintos estadios emocionales que ella, como autora, como cronista de su tiempo, ha atravesado en este periodo. Mi primera pregunta, Ayanta, es: ¿qué crees que se pensará de este libro? Te pido un ejercicio de imaginación, ¿no? Dentro de 20 años, cuando esto del coronavirus y de la pandemia y de los confinamientos haya quedado en los libros de historia. ¿Cómo se mirará tu libro, tus escritos? Bueno, es un libro que responde a un momento en el que evidentemente se desencadena una pandemia y un confinamiento, por tanto, pero es también la historia de una pandemia personal, porque a mí me coincide con una crisis personal mía muy, muy profunda. Seguro que algunos de ustedes que están aquí esta tarde en algún momento pues os habéis divorciado y bueno, pues a mí me ocurrió eso, y es decir que poco tiempo antes del confinamiento pues mi vida se fue al garete, mi vida sentimental y por tanto mi vida personal y familiar, ¿no? Y entonces el confinamiento coincide con un momento curiosito en el que me encuentro sola en casa, después de haber vivido con una familia muy numerosa, con unos hijos que se han emancipado, y sola en casa con dos gatos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues es una especie como la caja de los truenos, o sea, mi estado de ánimo era muy, muy bajo y encima, pues todo lo que ocurría alrededor era verdaderamente aterrador, ¿no? Porque no entendíamos nada. Entonces yo no entendía nada de lo que me estaba pasando a mí, en mi corazón, y no entendía nada de lo que estaba ocurriendo fuera. Esa es una cosa ideal para ponerse a escribir. Sin duda, muy fértil. O sea, es muy fértil, porque sí, las crisis indudablemente lo son, ¿no? Pero creo que, en términos generales, y respondiendo a tu pregunta, Javier, claro, los escritores tenemos por un lado la tendencia a evadirnos y a irnos a vivir de pronto, pues yo qué sé, al siglo XVII, y tenemos también la tendencia a ser unos cronistas de nuestro tiempo, ¿no? Sobre todo cuando ocurren cosas tan extraordinarias, tan insólitas como la que hemos vivido, ¿no? Entonces yo veía que estaba pasando todo esto y decía, bueno, voy a tomar algún apunte, por lo menos, ¿no? Para que quede un rastro de tinta china que no se borra de esto, porque es algo verdaderamente muy especial y muy insólito. Entonces, no sé dentro de 100 años si este libro, imagínate, qué maravilla, o 50 o 20, ¿no? Se siguiera leyendo, es decir, si eso permanece ahí. Yo creo que con lo desmemoriados que somos los seres humanos, seguramente se leería un poco como un libro de ciencia ficción, y lo digo, un libro de ciencia ficción y un libro también de risa, porque es un libro en el que dentro de este desastre y de este drama pues hay también muchos momentos surrealistas que, por cierto, hemos vivido todos, me imagino, mezclados, ¿no? Entreverados con momentos dramáticos, quien más y quien menos, pero bueno, con momentos verdaderamente cómicos. Tú tienes un vecindario, Ayanta, en este libro que queda muy retratado. Pero es que hay que fijarse, porque es que yo nunca me había fijado en los vecinos, y de pronto uno se queda encerrado en casa y empiezas a mirar alrededor y a decir quién hay por ahí.
y lo que ves por ahí pues es todo otro mundo, ¿no? Pero yo creo que eso, que con lo desmemoriados que somos, porque esta no es la primera pandemia que acontece. Sin duda. Ha habido otras, es más, dicen por ahí, ahora somos todos expertos en pandemias, ¿no? Pero dicen por ahí que cada 50 o 100 años hay una. Lo que pasa es que lo olvidamos, no queda rastro, ¿no? Y de pronto empezamos a ver documentales, o hay el virólogo tal o el virólogo cual que te cuenta que si la gripe española, que si esto, lo otro y lo demás allá, y dices, ahí va, pues a lo mejor tampoco es algo tan excepcional, ¿no? Oye, me interesa, entonces, claro. bueno, pues para terminar, decir que, bueno, considero que es importante dejar algo escrito, porque al final es lo que permanece. Me interesa mucho ese punto de crisis personal que coincide con crisis planetaria, en tu caso, porque además tú venías de un momento absolutamente dulce para un escritor. Publicas tu primera novela, Un mar violeta oscuro, que es finalista del Premio Planeta. Estás en todas partes, vives ese momento de fulgor, ¿no? Que a lo mejor ni te esperabas cuando estabas escribiendo aquellas páginas, y de repente todo eso se bloquea, dejas de ir, como todos, a encuentros literarios, ya no te llaman para nada, te quedas encerrada en tu casa. Claro, eso, administrarlo, pasar del todo a la nada, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, tú sabes que es muy complicado y es muy ridículo a la vez, ¿no? O sea, tiene todos los elementos patéticos que tiene esta vida, ¿no? A veces cuando uno está muy arriba y está en un momento muy feliz, pues de pronto pues le llega un bofetón por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se conjugan muchas cosas, ¿no? Todavía en esta sociedad, cuando una mujer tiene un éxito inesperado, hay una respuesta por parte de su entorno, a veces incluso por parte de su pareja, ¿no? No es algo fácil de gestionar, ¿no? Eso, por un lado, y eso es algo que está ahí, ¿no? Y por otro, bueno, es una cuestión de energía, seguramente, ¿no? Que, sin ser pesimista, ¿no? Pero donde te llega por un lado, por otro lado te quita, y bueno, y eres tú que tienes que tener la inteligencia emocional de ir recolocándote en algún lugar, ¿no? Yo cuando empecé a escribir este libro no tenía ninguna conciencia de que iba a ser un libro publicable, porque empecé, como te decía, con unas notas, y luego poco a poco se me fue agrandando y me di cuenta de que lo que tenía era una novela, sí, una novela absolutamente autobiográfica, porque todo lo que cuento aquí realmente me sucedió. O sea que si queréis cotillear, ahí lo vais a saber todo. Y la cuestión curiosa es que yo estaba escribiendo otra novela, que es la que sigo escribiendo a día de hoy. Entonces, como estábamos confinados, lo que hacía era que por la mañana escribía Una mujer y dos gatos, por la tarde escribía la novela que continúo escribiendo ahora porque es más voluminosa, y por la noche me iba a hacer mi programa de radio en directo, que además es un magazine cultural a media luz, que me quedé completamente sin contenidos porque no había cultura. Es decir, sí, mucho menos mal que hay las series de Netflix, pero yo no tenía a nadie a quien entrevistar, no había nada. Y entonces lo que hice fue abrir el teléfono para que la gente pudiera entrar y por lo menos poder conversar y poder charlar de lo que nos estaba sucediendo a todos como sociedad. Y ahí me encontré que me ayudó, que realmente mi problema de separación, o sea, es decir, todo mi lío personal, incluso todo el lío que estábamos viendo fuera, no era nada en comparación con lo que le estaba sucediendo a los viejitos que se habían quedado solos en casa, encerrados, abandonados, muchas veces por la familia. Viejitos que ya habían sufrido un abandono, pero que con el confinamiento y la pandemia tenían ya la excusa, las personas que estaban alrededor, ya para dejarlos ahí. Y empecé a conversar con ellos, ¿no? Y la verdad es que fue como, bueno, dices, realmente lo mío no es nada, porque todavía tengo, en cualquier caso, una capacidad creativa, tengo fuerza, tengo energía y puedo vivir esta experiencia de otra manera, ¿no? Que es un poco lo que cuento aquí. Pero hay momentos en los que tú
expresas dolor y casi estás a punto de rendirte, ¿no? A mí, fíjate, me encanta el capítulo 41. No te acordarás, pero se puede leer de un tirón. Es el capítulo más breve que he escrito en mi vida. Son 2 frases. Sí. Dice, me he convertido en una delincuente. Todo lo que pienso y deseo es ilegal. Bueno, no digo nada sorprendente, ¿no? O sea, yo creo que nadie se puede sentir ofendido, porque es que también hay esto, que es algo de lo que no se puede hablar. O sea, a mí, como imagino que a muchos de ustedes, me sentía acogotada, ¿no? O sea, y bueno, sentí que había toda una serie de reglas que podía entender o no, que podía gestionar emocionalmente o físicamente o no, realmente, ¿no? Y además, en un momento dado, según va avanzando la novela, yo me encuentro en una encrucijada, ¿no? Y es tomar el camino de la derecha, que es el camino de la razón, es el camino de los que te dicen lo que debes hacer, porque ahora son las nuevas leyes según lo que está ocurriendo, que tampoco es que las critique, pero bueno, de pronto cambia todo. Y luego está el camino del corazón, que es el que dices, ya, pero es que yo estoy en una situación específica que tiene que ver con un drama familiar que aparece de pronto en este recorrido, en estos meses, en el que tengo que tomar, pues eso, la decisión de si ir o no a socorrer a una persona de mi familia muy, muy querida para mí, digamos como una madre. Yo soy huérfana de madre, mi madre murió cuando yo tenía 9 años, y hay una tía, la hermana de mi madre, que es quien me ha criado. Y esa persona es una persona mayor que enferma. Sí, pero que no ¿Qué haces? No está en Guadalajara. No está en Guadalajara, está en otro país. Está en otro país. Está en otro país en un momento en que las fronteras están paradas, ¿no? No puedes cruzar una frontera. Y ese viaje que tú haces, atravesando fronteras vacías, cuando no había nadie, pasando al lado de patrullas de policía diciendo cómo nos paren, a ver cómo justificamos eso, ese es un momento casi de Ulises, ¿no? Sí, porque bueno, te das cuenta, sin ser Ulises, gracias, sí. Javier, ¿no? Pero bueno, te das cuenta de que realmente, pues en todos nosotros hay ese momento que te decía antes en que dices, bueno, yo me pongo el mundo por montera, tengo un problema, lo tengo que resolver, no voy a dañar a nadie realmente, respetando por supuesto el prójimo y demás, pero yo esto lo tengo que resolver. ¿Y por qué lo tengo que resolver? ¿Por qué tengo que acompañar a esta persona? Porque cuando se acabe todo esto, que esto se va a acabar, esta pandemia, yo si no hago esto, me voy a morir. O sea, realmente no lo voy a poder superar y es mi decisión. Entonces, bueno, simplemente es como una persona pequeñita, la bambina antica que soy yo, pues decide remar contra corriente simplemente porque vinieron mal dadas, muy mal dadas. Y esta es la historia. Has mencionado 2 cosas, 2 términos que desnudan tu ADN, el mundo por montera y el camino del corazón. Es verdad. Uh-huh. Es verdad. Sin pensarlo, los has utilizado, sí, pero son 2 expresiones, títulos. Soy hija de mi padre. Exacto, de tu padre, sí. de Fernando Sánchez Dragó, ¿no? Bueno, Fernando también aparece en el libro y le dedicas algunas líneas muy hermosas. Yo no sé cómo se las habrá tomado, porque dices también en el libro que muchas veces decía que eras muy cursi escribiendo, que algunas cosas, en fin, que te zarandeaba, ¿no? Cuando leía tus textos, cosa que le pega totalmente, ¿no? Sí. Pero lo que dices de él es hermoso. O sea, cómo un padre puede llegar a influir tanto, para bien y para mal, en sus hijos, ¿no? Como una palabra de un padre nunca es una palabra más, sino que es una palabra importante. Es verdad, ¿no? Las palabras de nuestros padres pueden ser algo que te salva o algo que te condena. Son como dioses. Al final son esos animales mitológicos que nos han concebido y nos han echado al mundo, ¿no? Y entonces, pues yo tengo un padre que es, bueno, como su nombre indica, un dragón, que a veces echa fuego por la boca y otras veces echa flores. Cuando echa flores es impresionante y cuando echa fuego,
bueno, te tienes que proteger, y eso a mí me ha hecho, a pesar de mi aparente fragilidad, me ha hecho ser una persona bastante correosa, o sea, soy dura, no me doblegas así fácilmente, ¿no? Y soy muy sensible al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando mi padre ataca, sé cómo darle, y aquí lo hago. Sí, aquí lo hago, y lo hago con todo, pero que le doy con amor, y eso le machaca. Y me encanta, porque el amor al final es una fuerza devastadora, o sea, realmente te deja sin palabras, ¿no? Y a mí me gusta mucho desconcertarle, porque a veces es alguien, bueno, menos mal que no me está escuchando, pero es alguien, detesta que se le considere un intelectual. Pero lo es, o sea, hay una parte muy mental y muy elaborada en todo su ser que a veces se convierte en una coraza que no deja pasar lo que de verdad importa, ¿no? Y yo, bueno, sé soslayar esa coraza. Y aquí me divierto haciéndolo. Yo llevo yendo al Premio Planeta, a la gala del Premio Planeta desde 1999, desde el año que se lo dieron a Espido Freire, porque yo era entonces un joven autor que entraba en la casa en Planeta y siempre pues te invitan, ¿no?, a estas cosas. No he ido a todos los Premios Planeta, pero sí he visto muchas cosas en los Premios Planeta, y uno de los momentos más emotivos, si no el más, que yo he vivido en el Premio Planeta fue la noche que tú recibiste el finalista, ¿no?, del galardón. Estabas sentada al lado de tu padre, y a mí lo que me emocionó fue ver a tu padre. O sea, tu padre, yo creo que es como si hubiera vuelto a ganar él el Premio Planeta, de alguna manera. Fue muy fuerte eso. Claro, fue un momento muy espectacular, muy ¿no? fuerte. No se ha dado otra situación así en la historia del premio. No, claro, es la primera vez que padre e hijo, porque mi padre tuvo el finalista y el Planeta en su día. Y claro, en mi casa o te daban el Planeta o no eras nadie. Esto es así, ¿no? Entonces yo de pequeña siempre, en lugar, pues yo qué sé, de imaginarme que te dan el Oscar o no sé, un premio, ¿no? Esas cosas que uno se imagina en la cama, ¿no? El Nobel o tal. Yo me imaginaba el Premio Planeta, porque para mí era lo que yo había vivido desde pequeña, el Planeta. Y entonces me hacía mi discurso, yo tenía todo mi discurso ya hecho, y me imaginaba ahí, para ese día, porque cuando llegase ese día me imaginaba ahí con el olor de multitudes, las flores, los flashes de las cámaras, de todos estos rollos, ¿no? que sobre todo en la adolescencia pues uno se imagina. Y cuando empecé a escribir Un mar violeta oscuro, que es la novela que se llevó el finalista, mi primera novela, pues siempre le decía a mis hijos, decía en mi casa, bueno, me voy a escribir el Planeta, cuando me retiraba a escribir, ¿no? Y era como una especie de mantra, pero es que creo en esas cosas, porque quería alcanzar eso, porque lo quería desde pequeña, porque creo que y no es en plan libros de autoayuda, ¿no? Pero creo que realmente esos sueños largamente acariciados, en los que te has visualizado, pues de pronto, si llegan a ti, realmente es como una gran caricia, ¿no? Es como, vale, pues... Y entonces estuve como 5 o 6 años escribiendo esta novela y siempre decía, me voy a escribir el Planeta. Y cuando la presenté... Cuando te aislabas. Cuando me aislaba. Y todos, venga, que sí, mamá, que vale, que vete, ¿qué tal el Planeta? Me decían yo, pues fenomenal y tal. Y entonces ya cuando me presenté al Planeta, porque claro, yo dije, yo me tengo que presentar al Planeta. Y cuando ya llegas entre los 10 finalistas, porque funciona que hay una serie de finalistas y entonces te invitan a la gala y hay unas pantallas enormes por toda la gala, que es como una boda, o sea, con una fiesta así, con cena y tal y cual. Entonces hay unas pantallas con todos los finalistas y el jurado va descartando y tal y cual, y entonces, bueno, se van cayendo los finalistas, y entonces en un momento yo no le dije nada a mi padre porque yo quería darle esa sorpresa. Casi lo matas, ¿eh? Casi lo mato, porque es una sorpresa que tiene que ver con nuestra familia, que tiene que ver con un linaje de escritores, que tiene que ver con su padre, mi abuelo, que era escritor y periodista y al que asesinaron, es uno de los desaparecidos de la Guerra Civil, le asesinaron pues antes de que mi padre naciera, ¿no? Entonces, bueno, había también esa carga
familiar, ¿no? Esos patrones familiares que son tan bondadosos a veces y otras veces tan malignos, y que tenía que ver también con muchas de las cosas que había escrito en Un mar violeta oscuro, ¿no? Entonces me parecía que era la caja con el lazo, o sea, ganar ese premio. Y entonces en la gala, cuando vi que realmente me iba quedando y quedando y quedando, yo estaba sentada al lado de mi padre y pensé, Dios mío, este juego ha ido demasiado allá. O sea, a ver si ahora le va a dar un infarto. Claro. Y esto se va a convertir en un drama, porque realmente, bueno, a todo esto, mi padre, y esto os lo cuento, mi padre, sabéis que es muy dado a todo tipo de barrabasadas. Y entonces se pasó, esto no lo he contado nunca, mira, se pasó toda la gala diciendo, esto es una pesadez y tal y cual, vamos a comernos una galleta de marihuana. Y tenía la galleta de marihuana metida en el bolsillo. Yo le decía, no, papá, o sea, no te puedes comer una galleta de marihuana. Que sí, eres una censora, pero ¿por qué no nos vamos a comer? Y yo pensando, bueno, imagínate si me dan el premio con la galleta de marihuana, o sea, puede ser ya el acabose, ¿no? Y estuve toda la cena intentando que no se comiera la galleta de marihuana, que al final no se la comió. Y toda la cena mirando dónde estaba el Samur, porque hay varios puntos de Samur, porque hay como 1000 invitados, para decir, bueno, si realmente le da un infarto, yo me voy, o sea, a ver si estábamos cerca de la mesa. Y el momento en que salió mi nombre, hubo como ese segundo en que se le pasó a él toda la vida por delante. Claro. Que nos miramos. Es lo que yo vi. Nos miramos y, bueno, no sé describirlo, o sea, es algo que algún día escribiré con mucha emoción, no ahora, pero nos miramos y fuimos uno. Realmente fuimos uno. Fue dos personas que se juntan, y ya me levanté a agradecer. Ayanta, has dicho una cosa muy interesante, que tú visualizabas que ibas a ganar el premio Planeta, ¿no? Porque, claro, estabas en esa casa donde se hablaba a menudo de libros y, evidentemente, el premio fue muy importante. Sí. Lo recibió en 1992 tu padre, sí, con La prueba del laberinto. Claro, fue muy importante. Pero en tu libro, en Una mujer y dos gatos, hay un capítulo en el que hay algo de esa magia, o debería decir psicomagia, que es ese momento en el que tú decides vender, en medio de esta situación rara que hemos pasado, decides vender tus joyas. Bueno, eso fue... Cuéntanoslo, por favor. Eso fue tan... Bueno, eso tiene que ver con las situaciones patéticas y ridículas de mi vida, ¿no? Y además es que prefiero contarlo, porque todavía no lo he digerido. Está contado en el libro, pero mis joyas, a ver, tenía 4 cosas que eran mis cositas, ¿no? Bueno, tus cositas, bien. Porque... otras cosas que he ido teniendo me las han ido robando, ladrones que entraban en casa, etcétera, ¿no? Bueno, total, que tenía esas cosas, y entonces, pues el divorcio, ¿no? O sea, el divorcio, esas cosas que me habían sido regaladas por mi exmarido. Y entonces una mañana me desperté, un poco antes del confinamiento, como diciendo, tengo que eliminar esto, precisamente por la psicomagia. Esto es una energía, jamás me voy a poner pues ese anillo, ese collar, ese pendiente, tal. No me lo voy a poner porque los objetos tienen vida, tienen alma, yo creo que es así, y es una energía que no quiero, ni siquiera quiero tenerla en ese joyero que tengo encima de mi escritorio. Y entonces digo, ¿qué hago? ¿Se lo regalo a mi hija? No, porque tampoco quiero vérselo a mi hija. ¿Qué hago? Lo vendo. Pues nada, salgo así muy, muy decidida y me voy a un sitio de estos de compro oro, que yo no había estado en la vida. No sé si vosotros habéis estado alguna vez, pero realmente en el interior de estos lugares, o de este compro oro, ahí por Doctor Esquerdo, aquí al lado, había un ambiente como de película de Al Pacino. O sea... un señor gordo ahí sentado mirándome con cara de pocos amigos, la hija con tendencia a adquirir su misma envergadura con el tiempo, pues pesando las cosas, en fin, bueno, pues nada, pesaron todo esto y yo le vacié, digo, no quiero nada. Ahí lo único que les interesa es el oro, o sea, si hay un brillantito, una cosa, eso les da completo, solo quieren oro. Y entonces, total, que pesaron tal... y me dieron 400 euros, que imagino que es una ridiculez en comparación de lo que podían valer estas...
Me dan 400 o 500 euros y nada, y yo pues me voy, realmente salgo de ese lugar mafioso absolutamente liberada. Digo, ya está, una cosa menos, ¿no? Hay que ir soltando lastre, y entonces con esta energía positiva me voy a casa a escribir. Me paso todo el día escribiendo la novela y tal, y ya llegan las 7 a las 8 de la tarde y decido salir a ir al supermercado a comprar alguna cosa alguna vitualla. Compro, es decir, meto en el carro y cuando voy a pagar, abro la cartera y un agujero negro, la cartera. O sea, no hay ni un duro. O sea, estaba el carnet de identidad, la tarjeta de crédito, pero de esas los 400 cosas. euros ni rastro. Y entonces me quedo completamente atónita, porque yo había pensado, con estos 400 euros, ¿qué voy a hacer? Como el cuento de la mariposita presumida, ¿no? Pues a ver, pues voy a invitar a mis amigas a no sé dónde hoy. No, y entonces llego a casa completamente consternada. Oye, porque 400 o 500 euros pues es un dinero, no es que has perdido 3 euros, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a buscar en todos los bolsillos de todo tal, en los bolsos, en los tal, llamo a 2 o 3 personas, les cuento lo que ha pasado, realmente agobiada, y ya, bueno, me voy a dormir. Estoy ahí en la camita, completamente desvelada, dándole vueltas a esta historia, y de pronto me visualizo, o sea, realmente me visualizo, porque después de salir del compro oro mafioso, yo me subí a un autobús. Y entonces en el autobús tengo una cartera que en realidad es como un bolsito, tenía que sacar el bono para pasar en el autobús, y entonces no encontraba el bono, saqué todo el mogollón, 400 euros incluidos, los apoyé en un lugar del autobús que estaba medio vacío, pasé la esta y me fui. Ahí se quedaron vi los 400 euros abandonados en el autobús y dije, bueno, no eran para mí, claro, o sea, yo quería liberarme de las joyas. Y te liberaste totalmente. Me liberé totalmente. También, claro. y algún afortunado se habrá metido en el bolsillo 400 euros. Oye, que todavía alguno de ustedes quizá, 400 euros en un autobús, pues ¿no? Alguno todavía lo estará contando, ¿no? Alguien habrá vuelto a su casa diciendo, tengo 400 euros, es extraordinario, ¿no? Pero fíjate, lo interpretas desde la óptica de la psicomagia. Completamente. Claro, o sea, de Jodorowsky. Jodorowsky tiene estas cosas, habéis leído mucho, y Fernando adora. Bueno, Jodorowsky es uno de los mejores amigos de tu padre. Mi padre. Claro. Jodorowsky aparte de ser un grandísimo escritor, porque a mí me gustan mucho sus libros, bueno, pues hace esto que él llama psicomagia, ¿no? Que es, bueno, juntar una serie de ritos. Generalmente te pone en una situación límite, es decir, te pone un deber que es verdaderamente difícil de hacer para resolver un trauma, un problema psicológico que tienes o lo que sea, ¿no? Y aquí, desde luego, es psicomagia, pero me lo hice yo sola, bueno, no necesité a Jodorowsky ni a nada. Hay también un momento en tu libro que a mí me parece muy dramático. No voy a desvelar, desde luego, el final, pero que es otro momento, que es la muerte de Aute. Sí. Eso lo vives también muy de cerca, ¿no? De la muerte de Luis Eduardo Aute en medio de esta situación. Luis Eduardo es pues otro amigo de familia de siempre. Me he criado con Oye, qué suerte de familia, él. Qué maravilla. Sí, es una suerte, Qué realmente lo es. Y Luis Eduardo era, además de lo que sabemos, pues un gran poeta, cantante, cantautor, artista en general, pintor. Pues era alguien extremadamente bondadoso, o sea, era realmente, y no porque se haya muerto, es que era alguien de una generosidad y de una bondad infinita. Yo le tenía muchísimo aprecio. Compadre de mi padre, padrino de mi hermana, mi padre padrino de uno de sus hijos y vecino mío. Vivíamos realmente a 200 metros, por lo tanto hemos tenido pues en estos últimos años, 20 años, muchísimo contacto, ¿no? Y bueno, pues a Aute le sucedió lo que le sucedió, y bueno, y murió en pleno confinamiento, en un momento en el que, por aquello de que nos convertimos todos en unos delincuentes, pues no se podían ni siquiera celebrar los entierros ni despedir adecuadamente al finado, ni a la familia, ni nada, ¿no? Y ocurrió algo bonito en mi barrio, y es que en mi barrio, que era el barrio de
de Aute, y es que en lugar de poner el odioso Resistiré, a las 8 de la tarde empezaron a poner todas las canciones de Aute con baffles fuera de la casa. Y realmente fue un momento muy emocionante, porque además las letras de Aute son tan altas, literariamente, que yo estaba ahí escribiendo en mi buhardilla y me iba deshaciendo en lágrimas y contándolo aquí, porque al final esta Una mujer y dos gatos es una novela, pero es una novela que empecé a escribir sin saber ni siquiera cuál sería su final, porque es una novela que la fui escribiendo día a día, y ese fue uno de los días. Es también una novela que yo, si pudiera definirla de alguna manera, diría que es un poco montaña rusa, ¿no? Hay momentos de hilaridad, hay momentos de dolor, hay momentos trascendentes y hay momentos de miedo, Ayanta. Yo percibí en algunos capítulos que pasaste miedo, ¿no? en varias situaciones y sí, en varios ciclos de esta historia, ¿no? Sí, miedos diferentes, ¿no? Miedos diferentes, efectivamente. Hay como una categorización del miedo, ¿no? Sí. En tu libro. Sí, porque había el miedo, la inquietud de no saber qué pasa fuera, ¿no? Por todo lo que estaba sucediendo. Y el miedo inyectado desde fuera. O sea, tú eres periodista también. Los medios de comunicación ahí jugaron un papel poco esperanzador también durante mucho tiempo. Los odié realmente. Es que no lo puedo definir de otra manera. O sea, la labor de los medios de comunicación de convertir la pandemia en Sálvame Deluxe me pareció reprobable. Y bueno, lo expreso continuamente en una mujer y dos gatos. No se puede hacer esto. Esto es un problema que evidentemente está dejando un trauma en una sociedad, realmente una herida abierta que todavía está ahí, un tipo de miedo que también engloba varios tipos de miedos, ¿no? Porque está la inquietud por tu propia salud o por la de tu gente, y la inquietud por, Dios mío, esto aquí qué pasa, que han aterrizado unos extraterrestres y qué está pasando, ¿no? Entonces, la gestión de los medios de comunicación, una vez más, por cierto, porque esto tampoco es una novedad, ¿no? O sea, el hecho de intentar conseguir lectores con un amarillismo ya atroz y además con muy poco rigor, hay que decirlo, porque se sabía muy poco, ¿no? O sea, que eran todas especulaciones, a cual más aterradoras, pues me parece algo denunciable realmente y muy dañino, y que tiene que ver con esos miedos. También el miedo de un mundo desierto, ¿no? Porque yo en realidad, en lugar de quedarme encerrada en casa, no estuve en casa, o sea, hice de todo porque me ocurrió de todo, ¿no? Eso sí, con el carnet de prensa entre los dientes, ¿no? Porque, bueno, pues si lo leéis ya lo veréis, ¿no? Entonces, la inquietud también de esas calles en las que ni los cacos ni los violadores andan sueltos. Bueno, es que tú sales de la radio a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Claro, y te ibas andando a tu casa. Me iba andandito a casa porque no había taxis y decía, bueno, pues que me vaya bonito, ¿eh? Claro, o sea... Y luego el miedo también por el futuro, ¿no? Sí, por tus hijos. Por mis hijos, ¿no? Me encuentro con mis hijos también inalcanzables. Uno... Mi hijo Mario, perdido en el pico de una montaña en la frontera entre Francia e Italia, porque había montado una casa rural, un refugio de alta montaña, y se quedó ahí encerrado sin abastecimiento, en plan la cabaña de Charlotte, vamos, o sea, bajo la nieve y tal. Y otra, mi hija Caterina, que se quedó bloqueada en Trijueque, a 50 kilómetros de Madrid, sin poder volver, ¿no? Entonces... Bueno, no es nada especial, todos nosotros hemos vivido cosas así, ¿no? Pero simplemente las comparto y las cuento, porque lo que sí creo es que, a pesar de que de pronto dé pereza leer algo sobre los meses que hemos vivido, sí creo que es necesario hablar de ello, que tenemos que hablar mucho de ello. De hecho, suele salir en las conversaciones, ¿no? Porque hay que ir sacando todo lo que hemos vivido y también lo que hemos pensado, que no pertenece al pensamiento correcto políticamente, a lo que nos han dicho que debemos pensar. Una mujer y dos gatos es
es una novela muy curiosa porque uno empieza leyéndola pensando que es un diario y que son páginas sueltas con pensamientos sueltos, pero de repente va descubriendo que se van repitiendo personajes y se convierten en personajes realmente, ¿no? Está el hombre que te gusta. El hombre que siempre me gustó Sí, y al que nunca hice caso. Bueno, maravilla. Se llama así. No doy el nombre, es real. Maravilla. Pero luego de repente, permíteme que te lo saque porque es que, claro, es un momento genial. Aparece J.L. tu dentista. Mi dentista. Pero, Apellidado Prieto. pero tú ibas con esos pensamientos al dentista. Bueno, yo es que me volví medio loca. Claro que iba con pensamientos. Y los Es que cuento, el único o sea, hombre al que veía en aquel tiempo era el dentista. porque de pronto en medio del confinamiento se me partió una muela, cosa que no me había pasado en la vida. O sea, y entonces yo iba con mi muela partida y digo, ¿y ahora qué hago? O sea, no hay dentistas, no hay nada y no podía estar así. Entonces llamé a mi dentista de toda la vida, que obviamente tenía la consulta cerrada, además estar ahí con la boca abierta con el COVID, o sea, era algo impensable, ¿no? O sea, y entonces él, pues muy amablemente me dijo, te puedo mandar, te hablo de la clínica y te envío a mi hijo. Ay, el hijo. El hijo, la bata blanca y tenía aquí con la mascarilla, es como las gafas de buzo, el gorro de baño, iba hecho un Cristo el pobre. Yo espero, porque esto es real, yo siempre me confío en que como muy poca gente lee, que no lo lea. No, de verdad, que no lo lea porque si no tengo que cambiar de dentista realmente, o sea, no me atrevería a volver, porque claro, se convierte en una especie de fantasía erótica y voy contando, o sea, mientras el torno, todos nuestros aparejos del dentista y tal y cual, yo en ese momento en el que me acabo de separar después de una crisis de que os podéis imaginar, que no hay, o sea, pero vamos, que no hay nadie ni que te diga hola, ¿qué tal? O sea, nada, de pronto el dentista aquí, así. Pues me pareció realmente alguien digno de... las situaciones de la vida, sí. La menos erótica no, es ir al lo dentista. Es, pero por eso te digo, claro que sí, por eso te digo que yo estaba como loca por toda la situación. Entonces, la única manera de salir de este horror era la fantasía. Yo soy como Antoñita la Fantástica, digo, que estamos todos confinados, que estoy yo en la situación en la que estoy, que no nos podemos ni dar un beso porque tal, pues el dentista. ¿No? J.L. Prieto. Y le veía las iniciales, porque no sé exactamente, se llamará José Luis o yo qué sé, y le veía las iniciales aquí bordaditas y decía, se las habrá bordado su madre. O sea, me imaginaba ya toda una cosa, bueno, me hice toda una película maravillosa. Y he vuelto al dentista desde entonces. Pero no le has llevado el libro, claro. No quiero, todavía no me ha dicho nada y espero que no. Los dentistas seguro que no leen mucho. Oye, pero a lo mejor vienen a tertulias. Sobre todo los jóvenes, ¿eh? Que a lo mejor vienen a tertulias o te escuchan en el podcast de Radio Nacional. Los caminos nunca sabes a dónde te van a llevar. Te prometo que espero que no, porque me muero de vergüenza. Me muero, porque además son 2 capítulos. Al principio y al final. Sí. Sí. Bueno, ya ven que Una mujer y 2 gatos es un libro muy especial. Lo van a pasar muy bien. Es un libro en el que se van a sentir también muy identificados, porque muchas de las cosas que te pasan nos han pasado a todos en este tiempo. Pero seguro que ustedes tienen ya alguna inquietud o alguna pregunta o algún pensamiento que quieran compartir con nosotros. Así que aprovechen. Esto es una tertulia. También pueden hablar. Ahora no os quedéis calladitos, ¿eh? Es que espere, que le acercan el micrófono para que le puedan escuchar. Adelante. Llévale el libro al dentista y el que abre la boca es él, cuando se lo firmes. Desde luego se va a quedar bastante alucinado, porque además yo dije, cambiar apellido. Sí, pero fíjate, hay una cosa que dices cambiar también... apellido, pero no. Bueno, lo de la mentirosa, claro. Sí, no, claro, pero hay una cosa que dices en un momento en el libro que dices, mira, me he separado, estoy en esta situación tan especial, no tengo nada que perder y por primera vez soy yo y cuento lo que quiero y como quiero. Ese momento también es muy luminoso en el libro, ¿no? Bueno, claro, es que es resplandeciente verdaderamente, ¿no? O sea, cuando yo tengo 52 años,
2 hijos. Tuve mi primer hijo con 23 años. O sea, me ha pasado de todo ya, como a todos, ¿no? Pero bueno, que me ha pasado de todo. He tenido muchos amores, he tenido muchos trabajos, he tenido éxitos, he tenido fracasos desde cualquier punto de vista. Pero siempre había ese miedo a, uy, esto no lo voy a decir porque no está bien. O, uy, esto otro no lo voy a escribir porque si no, ¿qué va a pensar mi novio? Esto otro no, porque si no... Y de pronto llegas a una edad en la que dices, ¿perdón? ¿No tienes barrera? Voy a decir lo que quiero, voy a hacer lo que quiero. Y es fabuloso. Y este libro es exactamente esto. Es una liberación maravillosa. Y luego el otro día, no sé qué comentar, en Amazon o no sé qué, que la gente que compra el libro deja comentarios a veces elogiosos y otras veces te ponen a parir, ¿no? Es aterrador las cosas que escriben. Y entonces había una que a propósito del libro decía un espanto insolidario. New York Times. New York Times. Algo así. Y lo leí y dije, bingo, fenomenal. O sea, muy bien. Un espanto insolidario. Ya está. Bueno, ¿alguien ha leído El espanto insolidario? ¿Quieren decirnos algo? Usted lo ha leído, ¿no? Espere, que le acercan el micrófono. No le ha parecido un espanto insolidario, ¿no? No, pero... No, pero... Está con la máscara, no le vemos. Lo que me ocurre es que cuando leo tu libro es que me imagino tu voz. Cuando estoy leyendo los párrafos, es como si lo leyeras tú. Perdón. Y entonces es que me encanta, porque tienes una voz muy bonita y entonces es como si estuvieses leyéndolo tú. Eso es una cosa que me encanta. Muchas gracias. ¿Te has planteado, Ayanta, hacer la versión audiolibro? Está. ¿Pero leída por ti? No, pero sí, leída por mí. Ah, sí. maravilla. Sí, Maravilla. Claro. Está teniendo una cierta aceptación los audiolibros y además para personas que por las razones que sean pues no pueden leer son fabulosos. Y este libro me pareció imposible que lo leyera otra voz, porque es que no hay nada de ficción, realmente está escrito en primera persona y soy yo que lo relato, ¿no? Entonces lo grabé. Qué bien. Y fue una Y te lo experiencia pasaste también. muy Sí, me bien. lo pasé muy bien, sí. Sí. Muy bien, pues entonces usted puede tener esa fantasía completa, es decir, el libro de la voz de Ayanta. En la Espere, que radio. le acercan el micro, que si no, no le escuchamos. Perdón. Yo te oigo mucho por las noches cuando no duermo bien. Sí. Entonces te oigo mucho y entonces sé cómo es tu voz. Y entonces es que era auténticamente como si lo estuvieses tú diciendo, y claro, lo estaba leyendo yo, no me lo decía nadie. Y la verdad es que lo he pasado estupendamente y además es que me lo he leído en 2 días justos. Pues me alegro y además lo que dice coincide un poco con la sensación que tengo yo como escritora de este libro, ¿no? Porque la voz que estáis escuchando ahora es esta voz literaria, porque nunca he escrito algo que sea tan claramente mi voz, ¿no? O sea que tú lo escucharas así me gusta Sí, mucho. sí. Muchas gracias. He encontrado psicomágicamente... Sí, has abierto y ha aparecido. Bueno, es que las cosas son así. Son así, Javier, exactamente. claro que sí. El párrafo que antes mencionaba, ¿no? Dices, nunca entendí bien quién era yo. Ahora que llevo un tiempo sin pareja, soy lo que siempre debí ser. Es un descubrimiento extraordinario, una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Puedo hacer lo que quiero, pensar lo que quiero y, sobre todo, escribir lo que quiero, sin miedos, sin censuras, sin mentiras, como esta página, por ejemplo. Y luego dices, hombres, hombres, hombres. Gracias, Ayanta, por este libro, Una Muchas mujer y 2 gracias, gatos. Javier, un placer siempre Gracias, estar contigo. gracias por sentarte en la silla de Galdós. Bueno, es un honor la silla de Galdós, claro. Por favor, ¿Qué menos? y que esta silla te inspire y esa novela que tienes en el horno termine ya de cocerse y la podamos disfrutar pronto. Gracias, Javier, y gracias a todos ustedes por acudir esta tarde.